bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, ruego a Dios que su Santo Espíritu nos ayude para que cada día crezcamos en el conocimiento de su santa palabra. El día de hoy les comparto este interesantísimo tema escatológico que he denominado señales antes del fin. Y para ello principio con lo siguiente. Según Mateo 24:3, el discurso, oiga bien, el discurso en el cual nuestro Señor Jesucristo dio las señales que vendrían antes del fin del siglo, se dio en el Monte de los Olivos. Es muy interesante ponerle atención al hecho de que nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba sentado en el Monte de los Olivos. Si usted ha leído su Biblia, sabe que el Monte de los Olivos es el mismísimo lugar donde el profeta Zacarías profetizó en Zacarías 14:4 que el Mesías, que nuestro Señor Jesucristo, afirmaría sus pies o pondría sus pies, dice, cuando viniera a establecer su reino. De esa cuenta, en videos anteriores ya he dicho que el reino de Dios o el reino del Señor Jesucristo, como usted prefiera llamarle, ya fue establecido aquí en la tierra desde el momento de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 13:3 se lee que los discípulos que le hicieron las preguntas al Señor acerca de cuándo sucederían esas cosas y qué señales habría de su venida y del fin del siglo fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. La frase fin del siglo, que incluye el juicio final y la consumación de todas las cosas, aparece 6 veces en el Nuevo Testamento y 5 de esas 6 veces aparece en el Evangelio de Mateo. Usted puede verificarlas en Mateo 13:39, Mateo 13:40, Mateo 13:49, Mateo 24:3 y Mateo 28:20. Por su lado, la palabra parusía, que aparece en la pregunta de Mateo 24:3, se puede traducir o se puede entender como llegada, como presencia o como venida del Señor. Y obviamente está relacionada con la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Respecto a las señales antes del fin, en Mateo 24, del 4 al 13, contestando a las preguntas de sus discípulos, el Señor, oiga bien, lo primero que les dijo a sus discípulos fue que nadie los engañe. Esa advertencia debe ser también para cada uno de nosotros como cristianos, ya que actualmente usted sabe que abundan los falsos maestros y los falsos predicadores. Luego de esa advertencia, el Señor habló de 4 señales negativas que vendrían antes del fin. Algunos cristianos actualmente se preguntan, ¿señales de qué fin? ¿El fin del templo? ¿O el fin del mundo? ¿O los dos? No importa. El mismísimo Señor Jesucristo enseñó que el cristiano no debe buscar señales porque es normal que cada uno las entienda a su manera. Y por eso es muy fácil ser engañado. Por otro lado, la verdadera responsabilidad de todo cristiano no es estar preocupado por la fecha en que vendrá el Señor. La verdadera responsabilidad del cristiano es preguntarse, si el Señor viniera hoy, oiga bien esto, si el Señor viniera hoy, ¿sería yo arrebatado y llevado por Él? ¿O me quedaría? En todo caso, la responsabilidad del cristiano es estar en buena comunión con el Señor día y noche, para que cuando el arrebatamiento de la iglesia se lleve a cabo, nos vayamos con el Señor. Las señales negativas que el Señor les dio a sus discípulos son las siguientes. Primero,
En Mateo 24:5, el Señor anticipó la aparición de muchos y falsos Cristos, que vendrán, por supuesto, y engañarán a muchos creyentes, especialmente a aquellos creyentes que nunca estudian su Biblia y que creen todo lo que se les dice. Hoy, los verdaderos cristianos no debemos dejarnos engañar por falsos pastores y predicadores que dicen lo que la gente quiere oír. Oiga bien esto. Actualmente nosotros no debemos dejarnos engañar por aquellos predicadores que le dicen a la gente lo que la gente quiere oír, aunque con eso se aparten de la verdad bíblica. Lo importante es tener un grupo grande. Segundo, en Mateo 24:6, el Señor les anticipó a sus discípulos que habría guerras, pero advirtió que ese no era el fin. Guerras siempre ha habido y habrá. Por tanto, no es una señal definitiva. Tercero, en Mateo 24:7 y 8, usted lo puede verificar, el Señor les dijo a sus discípulos que habría pestes, hambres y terremotos en diferentes partes del mundo, pero que todo eso sería principio de dolores, tal como se lee también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Eso será la tribulación antes del fin. Cuarto, en Mateo 24:9 y 10, el Señor les dijo a sus discípulos que llegaría el tiempo en que los entregarían a tribulación, que los aborrecerían y que los matarían por causa de su fe en Él. El Señor les advirtió que en el período de la tribulación o de dolores de parto serían perseguidos hasta la muerte. Y según la historia, esa ha sido la experiencia de muchísimos cristianos alrededor del mundo desde la muerte de Esteban hasta hoy. Esta persecución profetizada por el Señor, por supuesto que principió con los mismísimos apóstoles, ya que hablando de Pedro y de Juan, en Hechos capítulo 4, versículos 1 al 3, se lee lo siguiente. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya muy tarde. Esta cita revela el inicio de la persecución de los cristianos, la cual existe hoy y empeorará, eso es lo que dice la Biblia, y empeorará antes del fin de los tiempos. También acerca de ello, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, se lee lo siguiente. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta cita nos revela que la cárcel y las tribulaciones son parte del vivir cristiano, ya que el mundo siempre ha aborrecido y aborrecerá más en el futuro a los seguidores de Cristo. En muchos casos, la persecución será tan seria que el Señor advirtió en Mateo 24:12 que algunas personas van a renunciar a la salvación. Se enfriarán, dijo el Señor. Obviamente, apostatarán de su nombre. Por eso dijo también en Mateo 24:13 que quien persevere, o sea, quien se mantenga, es decir, que quien no renuncie, será salvo. Al final de las 4 señales negativas, el Señor dio una señal positiva en Mateo 24:14 y predijo que los cristianos, aún huyendo y en medio de las persecuciones, irían predicando el evangelio del reino a todo el mundo y que después de ello vendría el fin. Esta profecía del Señor también principió a cumplirse muy poco tiempo después que Él la dijo, ya que en Hechos 11:19 se lee que los cristianos de Jerusalén huyeron
por la persecución, dice que hubo con motivo de la muerte de Esteban. Pero dice que llegaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía llevando el evangelio. Aquel evangelio que los apóstoles no salieron a predicar, lo empezaron a predicar los cristianos que salieron huyendo. Aunque dice que ese evangelio solo se lo enseñaban a los judíos. Sin embargo, desde entonces el evangelio se ha propagado por todo el mundo hasta ahora. Actualmente hay muchos cristianos que creen y aseguran que el Señor está a la puerta, que el Señor ya no tarda en venir. Y lo afirman porque según ellos, todas las señales que dio el Señor en Mateo 24 ya se han cumplido todas. Y no dejan de tener razón en ello. Pero el Nuevo Testamento nos presenta una revelación que se llama revelación progresiva, lo cual significa que el Señor durante su ministerio ofreció unas señales, pero luego los apóstoles recibieron nuevas revelaciones que amplían las revelaciones dadas por el Señor. Y respecto a ella, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo revela lo siguiente. Oiga esto, qué interesante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En esta cita, el apóstol Pablo revela 4 cosas totalmente importantes que son las siguientes. Primero, cuando el apóstol Pablo dice respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, se está refiriendo primero a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y segundo al arrebatamiento de la iglesia, que será en el momento en el cual nos reuniremos con el Señor. Desde aquí ya debe entenderse que el arrebatamiento y la revelación, o segunda venida del Señor, como se le llama popularmente, se darán en un mismo evento y en un mismo momento, no en 2 tiempos como muchos cristianos lo creen. Segundo, cuando el apóstol Pablo dice, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca, les está pidiendo a los cristianos tesalonicenses que no cambien su manera de pensar, en el sentido de creer que la venida del Señor ya está cerca. Eso lo dijo el apóstol Pablo hace más o menos 1970 años. Y Cristo no ha venido. En el siglo XX, le comparto que el fundador de los Testigos de Jehová afirmó que según sus cálculos bíblicos, el Señor vendría en 1914. Pero no vino. Y siguió haciendo más cálculos. Los adventistas, de igual manera, han dado varias fechas en que según ellos vendría el Señor y en todas han fallado. El Señor no ha venido todavía. Así que hoy estamos en la misma situación. No permitamos que ninguno nos engañe, ya que el mismísimo Señor Jesucristo dijo que solo su Padre Celestial sabe cuándo vendrá. Hacer cálculos, a mi juicio, es un insulto a la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Ningún cálculo humano ha acertado ni acertará jamás en cuanto a saber la fecha exacta de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tercero,
Cuando el apóstol Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, está dando la mismísima recomendación que dio nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:4. Cuando les dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Y hoy la recomendación es la misma para todo cristiano, que nadie nos engañe, ya que todavía faltan señales para que nuestro Señor venga. Cuarto, finalmente, cuando el apóstol Pablo revela que nuestro Señor Jesucristo no vendrá, póngale mucha atención a esto. Dice, nuestro Señor Jesucristo no vendrá sin que antes aparezca, dice, la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Con eso, el apóstol Pablo nos está diciendo que antes, oiga bien, que antes que se lleve a cabo la segunda venida del Señor, debe darse la apostasía y la manifestación del anticristo. Aquel inicuo, dice, que la Escritura revela que se opondrá y se levantará contra Dios y contra todo aquello que sea objeto de culto. Ese hombre será tan soberbio que intentará sentarse, dice, en el templo de Dios, como que fuera Dios, y se hará pasar por Dios. Con esto, el apóstol Pablo nos está anticipando que la obra que hará el anticristo y cada uno de sus seguidores constituirá la apostasía, la cual no es otra cosa que el oponerse a las cosas de Dios. Dice también que intentará sentarse en el templo de Dios, de lo cual hay dos interpretaciones. Unos creen que se refiere al templo de Jerusalén, que algunos cristianos esperan que se construya en un futuro. Y otros dicen que se refiere a una metáfora que significa que el anticristo tratará de que la iglesia, que es el verdadero templo de Dios, lo adore. El anticristo le dará a Satanás la obediencia que Jesucristo le negó cuando fue tentado en el desierto. Y es a través de este hombre que el diablo demostrará su poder ante el mundo. Con base en lo anterior, nos damos cuenta que lo más importante no es saber cuándo regresará nuestro Señor, ni entender las señales, porque cuesta mucho, sino que lo más importante es que nuestros actos demuestren que nuestra situación espiritual es la adecuada, es la correcta para que cuando el Señor regrese nos lleve junto con Él. Muy bien, ¿a qué conclusiones podemos arribar de este pequeño estudio? Primero, que en Zacarías 14:4 fue profetizado el momento en que el Mesías, el momento en que nuestro Señor Jesucristo afirmaría sus pies, o pondría sus pies sobre el monte de los olivos, cuando viniera a establecer su reino, lo cual ya se cumplió y está revelado en Mateo 24:3. Por tanto, el reino de Dios ya fue establecido acá en la tierra desde el momento de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, que ante la pregunta de ¿cuándo y qué señales habría de su venida y del fin del siglo? Nuestro Señor le dio a sus discípulos 4 señales negativas que son las siguientes: la aparición de falsos cristos que abundan, el aparecimiento de guerras, el aparecimiento de pestes, hambres y terremotos, y que vendría tribulación contra ellos, pero que eso sería solo principio de dolores, pero que aún así muchos se enfriarían y se apartarían de su fe en Cristo. Tercero, que nuestro Señor Jesucristo, después de las 4 señales negativas, también dio una señal positiva y dijo que aún en medio de la tribulación, sus seguidores estarían viviendo, aún huyendo, y en medio de la persecución irían predicando el evangelio del reino a todo el mundo, y que después de ello vendría el fin. Cuarto, que cuando el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, está dando la mismísima recomendación que dio nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:4, cuando les dijo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe.
Y hoy la recomendación para todo cristiano es la misma: que nadie nos engañe, porque la venida del Señor solo Dios la sabe. Quinto, que todas las señales dadas por nuestro Señor Jesucristo ya se han cumplido y se siguen cumpliendo, pero que según la revelación de segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, antes que nuestro Señor Jesucristo venga, oiga bien, que antes que nuestro Señor Jesucristo venga, es necesario que venga la apostasía y se levante el anticristo, aquel inicuo que la Escritura revela que se opondrá a Dios y se levantará contra todo aquello que sea objeto de culto. También intentará sentarse, dice, en el templo de Dios como que fuera Dios, y se hará pasar por Dios. Y engañará a mucha gente, incluso a muchos cristianos, especialmente aquellos que no conocen las Escrituras, sino que solo oyen y repiten. Muy bien, con esto finalizo este interesante tema. Le recomiendo, como le he dicho otras veces, véalo las veces que usted crea necesario. Y si a usted este tema le enseñó algo nuevo, compártalo. Todos necesitamos estar actualizados en nuestro conocimiento bíblico. Si usted a estas alturas no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este y verifíquelo en su Biblia. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.